Actualmente estás escuchando Web Radio Mermoz. Hola, soy Bonnie Iliana y hoy nos reuniremos en un nuevo programa. Nuestros oradores en el escenario son Diaby Mariam, Beda Luke y Kone Iman. Hablaremos con Diaby Mariam sobre las noticias del mundo en todos los ámbitos. Abordemos juntos la sección sobre los gitanos presentada por Luke. Una pequeña sorpresa te espera con Kone Iman. Chers lycéens, vous vous demandez ce que vous allez faire à l'avenir? Ce que vous voulez devenir? Eh bien, le Forum des métiers vous ouvre ses portes. Tous les métiers y seront. Alors, venez-y. ¿Estás al día con las noticias? Creo que en la mayoría de los casos, no. Pero no te preocupes. Diaby Mariam está aquí para nosotros. ¿Qué hay de nuevo, Mariam? Hola Eliana, es invierno en España y desde hace más de una semana las tormentas de nieve paralizan toda la ciudad de Madrid. No es posible viajar en automóvil por la ciudad, tampoco es necesario comprarlo en este periodo. El sector se desplomó un 12% a principio de este año, lo que significa que los negocios no funcionan bien. Sin embargo, los habitantes pudieron calentarse frente a la televisión viendo la Supercopa de España de fútbol que tuvo lugar los días 13, 14 y 17 de enero de 2021. Este torneo se llevó a cabo en medio de la contención, mientras que más de 8,40,000 nuevos casos de COVID-19 se registraron este fin de semana, entre los que se cuentan 455 muertes. Se espera que las cosas mejoren rápidamente para nuestra hermosa España, que vive un verdadero calvario desde el comienzo de la crisis sanitaria. Gracias, Mariam. Fue muy interesante. Radio Mermoz, votre radio de tous les jours, toujours là pour vous informer. ¿Quieres saber más sobre los gitanos? No te preocupes, Luke tiene la solución. Gracias. Hoy vamos a hablar de este pueblo misterioso, los gitanos. Todos tenemos prejuicios sobre los gitanos, como he dicho que son pobres, violentos o que viven en caravanas. Pero, ¿sabemos quiénes son realmente? Es de eso de lo que vamos a hablar. En primer lugar, debéis saber que los gitanos no siempre han vivido en España. Vienen de India, donde eran personas de casta baja. Salieron de este país en el siglo V y llegaron a España en 1425. Los gitanos tienen su propia lengua, el romaní, que tiene una relación con ciertos dialectos de la India. Después, debemos saber que los gitanos son muy respetuosos de las tradiciones. La familia que no se limita a la familia nuclear es lo más importante, y el respeto a los mayores es un valor fundamental. También, el flamenco tiene una gran importancia para los gitanos. Los alumnos de Premier E y yo tuvimos el gusto de participar en una videoconferencia con una profesora de flamenco que se llama Juana Jiménez, de Sevilla, que nos conta que el flamenco nace en Andalucía y permite a los gitanos identificarse, expresarse y es una fuente de reconocimiento para esta etnia. Por fin, espero que esta pequeña rúbrica sobre los gitanos os permita aprender más sobre el pueblo gitano. Hasta pronto. Gracias, Luke. Fue muy emocionante. Y ahora vais a escuchar un extracto musical de Paco Lucía.
es hora de tomar un descanso. Iman, ¿tienes algo que ofrecer para relajarnos? Sí, claro que sí. Hoy voy a hablar de la República Dominicana. La República Dominicana es un paraíso terrenal. La paz y la tranquilidad, el aire fresco, los colores y el patrimonio, todo se combina para que sea un lugar inspirador. A diferencia de las principales islas del Caribe, la República Dominicana ofrece vistas no contaminadas ni insaturadas y realmente parece ser uno de los mejores destinos de viaje en el Caribe. Conocida como la isla de la naturaleza del Caribe por sus cascadas, ríos, aguas termales calientes y su cautivadora mezcla de culturas, se encuentra al noroeste de Guadalupe y al sur de Martinica. Fue la última de las islas del Caribe en ser colonizada por los europeos debido a la feroz resistencia de los caribes nativos que habían emigrado allí desde América del Sur. Cada ciudad o provincia tiene su principal personaje carnavalesco, un diablo cojo con sus respectivas máscaras. ¿Por qué corría? Dice la leyenda, este diablo era tan travieso que fue desterrado y empujado a la tierra y llegó con una pierna herida. Además, la cocina de la República Dominicana está arraigada en técnicas criollas con productos locales condimentados con especias que se encuentran en la isla. Cenar en la República Dominicana tiene tanto que ver con el ambiente como con la cocina. Es realmente una isla de ensueño y un lugar que todos deberíamos visitar. Gracias, Iman. Nos has hecho viajar. Radio Mermoz, nos voix sont les vôtres. Y sí, ya es la final de este programa. Gracias a todos los oradores. Nos veremos pronto para un próximo programa.